Disculpen ustedes. Damos la bienvenida a Juan Pablo Guanipa a nuestra reunión ordinaria de los comités sectoriales de Benamérica, para explicarle un poco a Juan Pablo, en Benamérica, que es una plataforma abierta a todo venezolano de buena voluntad, y aquí cabemos todos, y para trabajar por Venezuela. ¿Qué puedo hacer yo por Venezuela? Es el motivo. Y los comités sectoriales es una forma de dividir el quehacer, igual a como en un poder ejecutivo se dividen en ministerios. Estamos presentes pues ya varios de los integrantes de estos comités. Te damos la bienvenida para todos. Juan Pablo Guanipa es ampliamente conocido, es uno de los dirigentes de primera línea de Primero Justicia, en la Dirección Nacional de Primero Justicia, y ha sido quizás el hilo de comunicación más efectivo entre Primero Justicia y el equipo de María Corina Machado y su victoria tras su victoria como candidata de toda Venezuela. Creo que en general lo único que yo quisiera agregar es que Juan Pablo tuvo los bríos de ser electo gobernador del estado Zulia y no someterse al régimen de ir a juramentarse ante una asamblea írrita del régimen. Con eso él sacrificó mucho de su brillo político porque dejó de ser gobernador del estado Zulia, el segundo más importante, yo diría el tercero, porque el exterior es el estado más importante en cuanto a cantidad de población, una ¿Y cuál es el propaganda de primero? nosotros. ¿Cuál es el primero para vos? Entonces, dicho esto y dándole la bienvenida a Juan Pablo, pues ya sabes, Juan Pablo, pues estamos abiertos a tu información de dónde estamos y en qué podemos contribuir los venezolanos de buena voluntad por Venezuela. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Benamérica y gracias también por el trabajo que hace, porque muchas veces cuando la gente sale de Venezuela, tienden algunos a vivir una vida distinta y a ir olvidando sus raíces. Pero yo estoy seguro de que la mayoría de los venezolanos están todavía anhelando algunos regresar a Venezuela y algunos pensando en volver definitivamente, otros pensando en volver de vacaciones, reencontrarse con la familia. Y siempre es muy importante tener un hilo de comunicación con el país y lograr tener un pulso adecuado de cómo está la situación en Venezuela. Es obvio, es evidente, es indubitable que Venezuela tiene 25 años de dictadura chavista madurista, una dictadura de nuevo cuño que intenta con distintos eufemismos mostrarse como democracia, que intenta utilizar el lenguaje de la democracia, pero la actuación de regímenes dictatoriales, tratando de lograr ante el mundo que la gente crea alrededor del mundo que ellos son gente que respeta el Estado de Derecho, que respeta la separación de poderes. No sé si ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, Chávez decía, bueno, frente a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que sea el tribunal el que decida, porque son poderes distintos y de esa manera tratan de generar la idea de que ellos no controlan todos los poderes, asimismo hacen con los derechos humanos y asimismo hacen con la primacía de la Constitución, cuando dicen dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, y todos sabemos que están mintiendo. Es una dictadura feroz que acaba con los derechos humanos, que ha acabado con la vida de decenas de personas, que ha acabado con la libertad de centenares de personas y que ha afectado gravemente a toda una nación. Y yo creo que esa nación se mantiene sólida, porque con todo lo que esta gente ha hecho, ellos no han logrado que Venezuela se resigne, ellos no han logrado que el país asuma que no hay posibilidades de sacarlos, sino que al contrario, el país sigue consciente de que sí podemos sacarlos de esa presidencia que usurpan y sí podemos iniciar un gran proceso de transformación nacional. Por eso lo voy a decir aquí y lo voy a decir con toda responsabilidad. En la historia política venezolana, en la historia republicana venezolana, los cambios de gobierno han sido de distintos signos. De hecho, desde que nos constituimos en república en 1830, nunca habíamos vivido como experiencia de vida la democracia y los cambios políticos eran cambios que se hacían
desde la perspectiva del asalto al poder, etcétera, etcétera, ¿no? Y las generaciones anteriores a la mía solo habían vivido como experiencia de vida las guerras civiles o las dictaduras. Y eso cambió a partir de 1958. Yo diría que el pacto de gobernabilidad más importante que hemos hecho los venezolanos o que se ha hecho en Venezuela desde que somos república es el pacto de punto fijo, porque ese pacto de punto fijo permitió que se experimentara esta aproximación democrática que, a mi modo de ver, duró 40 años. A los 40 años, denostados, por cierto, por Hugo Chávez, cuando se hizo candidato presidencial, a los 40 años llegó Chávez al poder y bueno, todos sabemos lo que se ha constituido alrededor de Chávez y luego de Maduro en la presidencia de la República, el daño que ellos han hecho. Y estoy seguro de que cualquier análisis comparativo que se quiera hacer siempre va a favorecer, siempre va a beneficiar a la época democrática. Con errores, obviamente sí, con dificultades, con corrupción, porque la hubo, con ineficiencia, porque la hubo, pero el balance de los 40 años de democracia es un balance altamente positivo, especialmente cuando lo enfrentas con lo que ha significado la presencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en el poder. Ellos fracasaron, en el caso de Chávez como militar, luego de intentar dos golpes de Estado y después triunfaron como políticos ganando las elecciones presidenciales. Y cuando eso sucedió, comenzó pues un proceso de desmontaje institucional que tanto daño le ha hecho al país durante estos 25 años. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Buscar que el cambio político sea una realidad. Nuestro objetivo fundamental es lograr el cambio político. Cuando empezó la discusión de cómo definir candidaturas, yo presenté mi nombre en Primero Justicia y lo primero que yo le dije al partido fue que el nombre del candidato era un accidente. Y era un accidente porque sabíamos todas las vicisitudes que se iban a presentar durante el camino. Primero Justicia decidió que el candidato era Enrique Capriles. Acompañamos a Enrique Capriles y llegamos a la primaria cuando mucha gente consideraba, primero desde el régimen de Maduro, pero también en sectores de la oposición, que la primaria no iba a funcionar, que la gente no iba a asistir, que la comisión de primarias no tenía la experiencia para poder llevar adelante esa primaria, que algunos la calificaron hasta como chapuza. Y fíjense ustedes que al final la primaria se dio con una participación masiva de gente, que obviamente si hubiera habido otras condiciones y una situación país distinta, hubiera votado mucha más gente, pero que haya votado cerca de 3 millones de personas es grandísimo logro. Y en esa primaria, por distintas circunstancias, María Corina, yo diría que casi que jugó sola porque no hubo competitividad. Enrique renunció a la candidatura, lamentablemente Carlos Prosperi fue cooptado por la dictadura, lo digo con toda tranquilidad de conciencia porque es una realidad. Y bueno, eran los dos candidatos que podían de alguna manera competir con una María Corina que estaba totalmente crecida y los otros candidatos muy respetables todos, muy demócratas todos, pero no lograron absolutamente ningún apoyo popular. Por eso María Corina gana con el 93% de los votos. Ahora, cuando tú ganas con el 93% de los votos, evidentemente que estás recibiendo un mandato muy importante. Y ese mandato nos obliga a llevar adelante todo un proceso para lograr ese cambio político. Por eso yo soy de los que dice que el día 22 de octubre no solamente elegimos a María Corina como candidata a la presidencia de la República, la elegimos también como líder de la oposición venezolana. Y eso es muy importante porque ahora viene un proceso de toma de decisiones que va a ser muy conflictivo, muy intenso. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque el régimen va a hacer todo lo posible por impedir el proceso electoral o por hacer un proceso electoral a su medida en el que no haya absolutamente ninguna competitividad. Ellos saben que en cualquier elección medianamente con condiciones no tienen forma alguna de ganar el proceso. Entonces van a hacer todo lo posible por dividir, por generar distintas candidaturas, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo eso, necesitamos una línea de conducción y esa línea de conducción está sobre los hombros de María Corina Machado. María Corina Machado tiene la responsabilidad de llevar adelante todo este proceso y tiene la responsabilidad de llegar al día electoral y de hacerse presidenta de Venezuela, evidentemente con el apoyo de todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los venezolanos alrededor del mundo para lograr que esto se dé? En primer lugar,
ser un factor de presión internacional. Yo siempre he creído que la presión nacional, la presión interna y la presión internacional son necesarias. Son necesarias porque nosotros no vamos a lograr que se respeten nuestros derechos si no ejercemos un derecho fundamental, que es el derecho al pataleo, que es el derecho a la protesta, que es el derecho a exigir que se cumpla con lo que establece la Constitución en materia de condiciones electorales. Entonces, la presión internacional que alrededor del mundo vuelva a hacer Venezuela un punto de discusión, a mí me parece que eso es importante. Fíjense ustedes que con las cosas que ha hecho el régimen, se le ha levantado volumen al carácter dictatorial del régimen alrededor del mundo. Lo último, irse, mandar para el carrizo a los representantes del alto comisionado de derechos humanos de la ONU. Antes de eso, detener a una mujer que tiene prestigio nacional e internacional, que es Rocío San Miguel. Todas esas cosas demuestran que es un régimen que está desesperado y que sabe que puede perder el poder y que no está dispuesto a hacerlo. Entonces, eso nos obliga a darle mucho más volumen a eso. En segundo lugar, una de las condiciones más importantes que tenemos que exigir es que los venezolanos estén donde estén, puedan inscribirse en el registro electoral. Y eso es un asunto que tenemos que avanzar en ello también. Luego, todos los que están fuera del país tienen vinculación con gente en Venezuela. Las familias en Venezuela están divididas, unos se quedaron aquí, otros se fueron. Y siempre tenemos redes con gente de Venezuela. Esas redes de gente que está en Venezuela hay que activarla y hay que constituir los comanditos que ha creado María Corina, que son comandos pequeños de 10 personas que se hacen en barrios, en urbanizaciones. Hay que constituirlos con el apoyo de la gente que está afuera para que se logren constituir dentro del país y la gente que está afuera también constituirlos, como también constituir el gran comando de la Gran Alianza Nacional, que es lo que es como la sombra que abarca todo, de manera que entonces podamos estar muy organizados. Y también tenemos la responsabilidad, imagínense ustedes, de lograr 600.000 personas, 600.000 personas para que cuiden y defiendan el voto. También se puede, porque tenemos la virtualidad, lograr que mucha gente que está afuera sean facilitadores de cursos que pueden hacerse de manera virtual en todo lo que es la formación de la defensa del voto. No es solo la promoción del voto, es también, obviamente, la defensa del voto, y en todo eso estoy seguro de que ustedes pueden colaborar. Así que ahí tienen un abanico de cosas que hay que hacer. Y yo quiero decirles algo. Escucho voces porque el régimen obviamente está metido en la oposición, tratando de torcer voluntades, tratando de dividir. Y escucho voces en la oposición que obviamente me hacen ruido, pues cuando, con todo respeto, el gobernador, por ejemplo, de Barinas dice, nosotros no tenemos por qué esperar a María Corina, designemos ya un candidato que la sustituya, evidentemente no está interpretando la realidad nacional. Yo no digo que él haya sido cooptado por el régimen, pero sí digo que su declaración es una irresponsabilidad que él tiene que revisar hacia el futuro, porque lo más importante que nosotros tenemos que hacer es lograr que se respete la voluntad del pueblo manifestada el 22 de octubre. Entonces, hoy acabo de salir, por eso me incorporé tarde a esta conversación. Voy llegando de Barcelona, acompañé a María Corina en su gira por el Oriente, pero también llegué directo a una asamblea en la parroquia Legario Villalobos de Maracaibo, y alguna gente me decía, mira, pero ¿cómo hacemos? Que si María Corina está inhabilitada, que qué hacer frente a eso, que algunos piensan que ya hay que sustituirla. Yo les digo una cosa, hermanos, si el pueblo venezolano le dio el voto en un 93% a María Corina, lo menos que podemos hacer es confiar en ella, es confiar en ella. A ella le corresponde, insisto, no solo ser candidata, le corresponde llevar adelante los procesos de toma de decisión de la alternativa democrática en Venezuela. Obviamente escuchando a los partidos políticos, escuchando a la sociedad civil, escuchando a todos, pero la última palabra pragmáticamente la va a tener ella. Entonces, en todo este proceso, que va a ser un proceso signado por tantas dificultades, nosotros lo que tenemos es que tener una unidad de mando, y la tenemos con María Corina en la candidatura presidencial y jefaturando la oposición venezolana, y al final discutir todo lo que tengamos que discutir y que las decisiones sean asumidas por María Corina con el objetivo de llegar al día electoral y llegar al día electoral con ella de candidata y lograr que ese día
ganemos la presidencia de la República y pueda iniciarse un profundo cambio que tanta falta le hace a Venezuela. Así que yo le digo a los dirigentes, lo he dicho y lo dije hoy en esa asamblea en Olegario Villalobos en Maracaibo, yo le digo a los dirigentes, hermanos, evitemos adelantarnos al futuro. O sea, cuando a un dirigente le preguntan, ¿qué pasa si el día de inscripción en el registro electoral María Corina no está habilitada? Hermano, dejemos que eso llegue. Ahorita en este momento lo que tenemos es que dar la pelea para que ella esté habilitada. Y en cualquier proceso de toma de decisión será la voz de ella la que indique cuál es el curso de acción que tenemos que llevar adelante para lograr que esto termine en una elección que saque a Maduro de esa presidencia que usurpa y que podamos tener un cambio político en Venezuela, que es lo más importante para el país en este momento. Así que creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad, que no se presentan muy a menudo este tipo de oportunidades. Y creo que estamos en condiciones de lograr llegar a ese proceso electoral y de sacar al señor Maduro de esa presidencia para que podamos entonces tener un país que esté signado por la educación, por el trabajo, por el emprendimiento, por el respeto a las instituciones y por la recuperación, que estoy seguro que va a ser más rápido de lo que muchos piensan, porque Venezuela tiene mucha infraestructura y muchas potencialidades para poder desarrollarse con rapidez. Si generamos la confianza que se debe generar a nivel del mundo, volverán los inversionistas, volverán los venezolanos que están afuera o muchos de ellos y podremos hacer nuevamente este país grande, quizás hasta mucho mejor que lo que teníamos antes de que llegara Hugo Chávez al poder. Con eso termino una primera intervención y estoy totalmente abierto a cualquier observación de ustedes. Como voy llegando a mi casa, me van a ver caminando hasta entrar a un sitio donde pueda estar un poquito más cómodo. Gracias, hermano. Gracias, Juan Pablo. Como siempre, levanten la manito electrónica y yo voy a levantar mi mano mientras se calienta la gente. Juan Pablo, mencionaste la Gran Alianza Nacional, el GANA, y eso representa el acercamiento al equipo de María Corina y de todos los partidos políticos. Tú estás hablando por Primero Justicia, pero mi pregunta es, ¿cómo percibes tú a las maquinarias que van a ser necesarias para la defensa del voto, van a ser necesarias para toda esta cantidad de actividades que tú has mencionado? ¿Cómo percibes tú a las maquinarias de los demás políticos en cuanto a esta unidad gana? Bueno, dame un chancecito que estoy llegando. Y además de eso, la pila se me está acabando y estoy viendo si tengo por aquí el cargador. Pero bueno, mira, yo tengo que ser totalmente honesto con ustedes en el sentido de que el país está muy golpeado. Hacer una actividad política en este momento no es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque, bueno, la gente está en un nivel subsistencia, sabemos lo que significa todo lo que tiene que ver con los salarios, con la situación de los servicios públicos. Yo vivo aquí en Maracaibo tenemos apagones todos los días de por lo menos 4 horas. Ahora se están dando 2 apagones al día de 4 horas, lo que significa que, bueno, que la situación está muy compleja, ¿no? Y en medio de esa compleja situación, mucha gente siente que puede aportar con su voto, pero que no va a estar yendo a distintas actividades. Y a pesar de eso, yo que estuve en la gira al oriente venezolano, les puedo contar que fue una excelente gira con muchísima participación, con movilización muy espontánea, porque también hay un problema de recursos importantes y eso también afecta pues todo el proceso, ¿no? ¿Qué te quiero decir también? Que las maquinarias han mermado. Yo no puedo decir que tenemos las mismas maquinarias que antes teníamos. Tenemos equipos. Yo veo a Primero Justicia como un partido consolidado. Acción Democrática es un partido de tradición y que especialmente gente de edad más o menos avanzada sigue creyendo en ese partido, pero es un partido que está vapuleado por el régimen y que, bueno, que lo han dividido en distintos pedazos, especialmente el pedazo que dirige el señor Bernabé Gutiérrez, que obviamente es una persona que está también cooptada por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, está Voluntad Popular, 20 Venezuela tiene una estructura, Un Nuevo Tiempo tiene una estructura. Yo creo que esas estructuras se van a unir indudablemente, pero también es cierto que la misma sociedad civil va a incorporarse y eso va a permitir que tengamos esas 600.000 personas preparadas. Yo estoy seguro de que eso lo vamos a lograr. ¿Y sabes qué me preocupa a mí del día electoral? Los centros de una mesa. Y si ustedes nos pueden ayudar en eso, en hacer un estudio
de los centros de una mesa. Fíjense ustedes, la semana pasada me decía la gente de Primero Justicia del municipio Colón, en el sur del lago de Maracaibo, que recientemente el CNE creó 17 nuevos centros de votación en ese municipio. O sea, 17 nuevos centros de votación solo en un municipio. Y lo primero que le pregunté es, ¿de cuántas mesas es cada uno de esos centros de votación? Todos son de una sola mesa. Los centros de una sola mesa son el problema más importante que nosotros vamos a tener en ese momento electoral, porque son centros que son bases de misiones, son centros que son casas de familia, son centros que son VCHES, y entonces en algunos casos ni nos dejarán entrar. Entonces, ese es uno de los temas que creo que hay que revisar con mucha curiosidad y ver cómo podemos abordarlo. Sabemos que este Consejo Nacional Electoral está totalmente en manos del régimen. Amoroso es de las personas de más confianza de la señora Cilia Flores. Quien controla a Amoroso es Cilia Flores, y ellos están totalmente decididos a mantenerse en el poder y están tratando de vencer la diferencia tan grande que tienen con nosotros, así por pedacitos, con los centros de una mesa, con la generación de distintas candidaturas. Ahora dicen que van a darle recursos a los que sean candidatos presidenciales con la idea de fomentar más candidaturas. Así que todos esos son factores que tenemos que ir estudiando, revisando, pero como les digo, yo estoy convencido de que vamos a tener una fuerza bastante grande que va a permitir que podamos defender el voto en todo el país. Gracias, Juan Pablo. Tenemos con la mano levantada al comisario José Vicente Márquez de la PTJ, la antigua PTJ. Adelante, José Vicente. Ajá. Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí en este grupo. Muchas gracias, hermano. Y bueno, quiero de alguna manera manifestar de que yo participé, pues, para llevar la colación, participé en la campaña que tú tuviste en Zulia, de Maracay, con el líder del mercado de las pulgas, uno de los líderes más grandes, que se llama José Villalobos, no sé si tú recuerdas, Joséito Villalobos. Sí, claro. Bueno, ahí, por tu gallardía, pues te felicito no haber representado ante el gobierno para aceptar esa gobernación. Ya, de hecho, pues ya eres un ganador. Voy a hacer una crítica, ¿verdad?, sobre lo que tiene que ver con la seguridad de la candidata. La candidata, debido a las circunstancias que se están desarrollando en el país, como venimos viendo, inclusive en el exterior, corremos riesgos, debe tener unos anillos por lo menos sugerir que tenga unos anillos de seguridad, unos 3 anillos por lo menos, porque no solamente se trata de lo que es el atentado contra la vida de la candidata por efecto de las armas de fuego o alguna otra tipo de arma, pero sí hay algunas sustancias químicas, ¿verdad?, que se están usando, se usan y producen graves daños a las personas, a la salud, inclusive hasta muerte, con solamente tocarlo con un líquido que usan en las manos. Entonces, yo creo que ella, como ella es una mujer que el pueblo quiere apoyar, quiere tocar, quiere saludar personalmente, pero ahí se pueden haber infiltraciones que le podrían causar daño. Tenemos en el Zulia nosotros una gran cantidad de funcionarios jubilados de la PTJ que se encuentran allá y que están dispuestos, pues, a brindar la seguridad de la candidata. Ellos tienen experiencia en esas áreas y entonces es una de las propuestas que yo podría hacerle a Juan Pablo para que la lleven en favor. Porque yo lo he hablado con el diputado José Luis Pirela, lo he hablado con el diputado Edgar Luzardo, pero no me ha dado ningún tipo de respuesta. O sea, no sé cómo se está llevando esa seguridad, y yo creo que es uno de los asuntos que se debe tener en mayor consideración. También la otra parte que yo le quería decirle que no, verdaderamente no siento que hay una coordinación entre la población de migrantes y los equipos que ayudan a la plataforma María Corina Machado en el exterior. Voy a hablar porque a mí, después de haberme inscrito, no me ha llamado nadie que haya sido de esa plataforma para decirle, bueno, mira, búscate unos viejos, búscate la gente para que empieces a construir lo que es un gran equipo para ayudar. Porque yo pienso que si votan el 50, 60% que vote la población que está en el exterior, yo creo que eso no va a ser mella, no le va a hacer mella a la candidatura de María Corina, ya que con lo que tenga en Venezuela y con lo que tenga en el exterior, ella va a ganar rotundamente. Entonces, esa falta de comunicación, creo que es la seguridad y la falta de comunicación que hay entre ella y nosotros.
Ellos tienen una plataforma en el exterior de todos los votantes, ¿verdad? Y sabemos muy bien que votó no sé qué porcentaje, pero fue muy poco el porcentaje comparado con la cantidad de personas que estuvieron al exterior. Entonces, yo quiero hacer un llamado para que ellos, con la plataforma de los votantes que tienen cada uno de los países, puedan comunicarse con los que votaron para que ellos a su vez busquen a aquellos que no votan, de manera de ir construyendo una, una, este, una población masiva que vayan a apoyar a María Corina. Y con eso quiero hacer una sugerencia con los venezolanos extranjeros. Organicemos entre todos la, organicemos entre todos lo que es la campaña de María Corina en el exterior. Aquí podemos hacerlo, claro, nos estamos cuidando también, ya saben ustedes que está ocurriendo las situaciones, lo que pasó en Chile no es casual, ya sucedió en Colombia con algunos de nuestros coordinadores, ocurrió en Ecuador, yo estaba en Ecuador, tuve que salir de Ecuador por lo mismo, o sea, soy un testigo de sección de la situación que está viviendo los funcionarios que se encuentran fuera, tanto militares como civiles, fuera en el extranjero, porque es cierto completamente lo que dice el comisario Iván Simonovic. Hay varios grupos destinados a la casa de funcionarios militares en el exterior. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y bueno, estamos completamente a la orden. Gracias, José Vicente. Eh, Juan Pablo. Sí, bueno, muchas gracias, José Vicente. Y bueno, la verdad es que he dicho cosas muy importantes. Por ejemplo, el tema de la seguridad de María Corina. Yo creo que María Corina no le ha dado mucha importancia a eso. Lo digo desde la perspectiva de observador, porque la he acompañado, la acompañé en Caracas y la acompañé ahora en el Oriente, y realmente yo no veo esos anillos de seguridad. Y yo sé que eso la hace vulnerable, que si algo sucede, no va a ser fácil que ella pueda tener un mecanismo de reacción a algún ataque que pueda presentarse, ¿no? En estos días yo le escribí a ella y también le hablaba acerca de la posibilidad de que la pongan presa. Yo creo que ese es otro escenario que nosotros deberíamos analizar, porque si ella es la candidata de la unidad y además es la jefa de la oposición venezolana, el régimen debe estar pensando que si la pone presa desarticula completamente a la oposición venezolana, y eso haría que, bueno, que surjan distintos equipos y gente que quiera asumir todo eso, y eso puede afectar mucho lo que viene, ¿no? Entonces son cosas que hay que considerar. Aquí hay que estudiar todos los escenarios y darle la probabilidad que pensemos a cada uno, pero hay que estudiarlo, y eso no nos quita nada hacer ese estudio, ¿no? Que haya gente que ha sido de la PTJ antigua, etcétera, que esté dispuesta, a mí me parece que es una cuestión buena y que debemos plantearlo. Pues yo lo voy a plantear a ella de manera que se puedan constituir equipos en las regiones, que eso abarate los costos, porque si ella tuviera que moverse para todas partes como equipo, eso incrementa sus costos, y créanme que todo lo que tiene que ver con recaudación de dinero ha sido un problema en los últimos tiempos por distintas razones. En algunos casos porque el sector empresarial está con dificultades, en otros casos porque hay gente del sector empresarial que ha llegado a la conclusión de que tiene que convivir con Maduro y no quiere retratarse con más nadie, en otros casos también porque bueno, utilizan excusas y dicen, bueno, pero si tú estás inhabilitada, ¿para qué te va a dar recursos si tú estás inhabilitada? Pues entonces, todo ese tipo de cosas también influye. Sin embargo, ella ha podido recaudar lo suficiente para hacer lo que está haciendo en su recorrido por el país. Y fíjense ustedes que sin una inversión millonaria ni nada de eso, logró lo que logró en la primaria de la alternativa democrática. Así que yo voy a plantear eso como una alternativa, que sea la Constitución, de equipos vinculados a gente que ha estado antes en el área de la seguridad y que puede ayudar en cada una de las visitas que ella haga en los estados del país. Con respecto a la comunicación con el exterior, obviamente hay que hacer un esfuerzo allí. Hay que hacer un esfuerzo porque sí tenemos que estar permanentemente comunicados. Y hay una estructura internacional. Los partidos políticos, cada uno tiene su estructura internacional, pero Ghana abarca a partidos políticos y a sociedad civil. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo de incorporarnos, de revisar si ya se constituyó, porque la orden que hay es que en cada país, en cada región, en cada ciudad, se constituyan estos comandos
que son la Gran Alianza Nacional, porque allí podemos confluir todos y son comandos que tienen una visión gerencial horizontal, que no es de estructura jerárquica de presidentes, vicepresidentes, etcétera, sino más bien como lo tienen ustedes, ¿no? Una estructura en la que por distintas áreas se organiza todo lo que es el trabajo que hay que hacer. Entonces yo les sugeriría que revisen y yo puedo hacer también un enlace con quienes están en la coordinación internacional del comando de campaña para que se incorporen en esos comandos Gana que se estén organizando en cada uno de los países y que eso permita que al menos mantengan una buena comunicación y que se establezcan metas que puedan ser medibles para ver si vamos avanzando en el esfuerzo hacia el proceso electoral. Bueno, eso más o menos, hermano. Gracias, Juan Pablo. Te tomamos la palabra con el contacto, el hilo de comunicación con Ghana y estamos a la orden. Y tenemos con la mano levantada a George Cancoff, fue de PDVSA y trabajó mucho en seguridad de los campos petroleros. Adelante, George. Bueno, muy buenos días, Juan Pablo. Muy interesante la presentación y muy completa. Primero me uno a la felicitación de Gonzalo y de los otros miembros por haber declinado a la gobernación del Zulia ante un gobierno de delincuentes y asesinos, cosa que no hizo lamentablemente el otro candidato, que es el actual gobernador. Quería saber, tengo varias preguntas. Una, quiero saber, aparte Primero Justicia, ¿qué otros partidos están apoyando a María Corina Machado? Y si se está haciendo algún esfuerzo, que me imagino que sí, para convencer de que aquí necesitamos una sola candidata, y digo candidata porque ella ganó meritoriamente la consulta popular. Segundo, esa parte, esa era mi segunda pregunta, si están ustedes en contacto con otros partidos. Y tercero, tomando en cuenta, y esta es una pregunta bastante delicada, yo la he hecho en varios foros y en varios escenarios, pero parece que mi voz no llega ya, quizás porque yo tengo conocimiento quizás más profundo de lo que son los rusos y los chinos. Entonces mi pregunta es que si se ha pensado establecer una comunicación, así sea informal, porque estas son dos superpotencias que no van a salir fácil del país, porque les interesa estar presente en Venezuela, dada su cercanía a los Estados Unidos. Y por otra parte, lo he venido mencionando, y ahí lo saben los miembros de este comité de las Fuerzas Armadas, que todo nuestro armamento es de fabricación de los rusos y de los chinos, desde los aviones hasta las ametralladoras. Y eso es una deuda que yo me imagino que Venezuela tiene con estos países. Entonces, yo pienso que debería haber un acercamiento, por lo menos hacia esos dos. Con relación a los cubanos y a los iraníes, verdaderamente no me preocupa, porque esos hay que sacarlos. Eso no pueden continuar en Venezuela, pero los rusos sería, y los chinos, interesante hacerlo, pero no va a ser muy fácil, ni creo que sea posible. Entonces, mi pregunta también es si hay alguna iniciativa, si no actual, de establecer alguna comunicación con estos dos países, me refiero a Rusia y a China, para ver cuál va a ser su condición una vez que venga un cambio de gobierno, porque el nuevo gobierno no le va a decir a los rusos y a los chinos, señores, agarren sus maletas y váyanse para su país. Esas son mis preguntas. Bueno, muchas gracias, hermano. Vamos a ver, con respecto a, como varios lo han planteado, con respecto al tema de la gobernación del Zulia. Bueno, yo diría que aquí yo solo les pediría lo que hacía en un sketch Joselo, cuando estaba con su amigo, que era Humberto Bonocore. No sé si ustedes se acuerdan de ese sketch, pero todos aquí tenemos unos añitos, ¿no? Y entonces estaban bebiendo los dos rascados y entonces uno le decía al otro, pero bueno, ponte en mi lugar. Entonces se cambiaban de asiento y decía, me pongo. Bueno, yo les pido a ustedes que se pongan en mi lugar. Imagínense ustedes
lo que significó para mí ese asunto de la gobernación del Estado, después de ser un dirigente de unos 40 años luchando por tener un espacio de poder y de utilizarlo para servirle a la gente, porque esa al final es la vocación política. Y después de haber sido 5 veces aspirante a alcalde de Maracaibo, sin poder ser ninguna de esas 5 veces candidato, a pesar de que 2 de esas veces estaba indudablemente encabezando las encuestas para la alcaldía de Maracaibo, pero los reglamentos de la unidad impedían que yo fuera el candidato. Entonces, después de eso, ir a una primaria, vencer a Rosales, que era un hueso duro de roer en esa primaria, y después ganarle a Arias Cárdenas, que fue 2 veces gobernador del Zulia y que entre otros le ganó también a Manuel Rosales. Y después de eso decir no voy a juramentarme, consciente de que eso me iba a costar la gobernación. Ahora, yo creo que este es un momento en el que también hay que dar testimonios y creo fervientemente en eso, por el momento que vive el país. Si esto es una dictadura indudable, nosotros tenemos que dar testimonios. Y que yo fuera a esa asamblea constituyente, lo que hacía era fortalecer a Nicolás Maduro y decirle al mundo que era un sistema democrático en el que los 5 gobernadores de la oposición iban ante esa asamblea constituyente a reconocerla. Así que yo me siento sumamente tranquilo y les confieso que después de que eso pasó, yo perdí el apego por el cargo público, perdí el apego por el cargo de elección popular. No quiere decir que no lo aspire, aspiré a ser candidato presidencial, pero con una tranquilidad que eso me da mucha fuerza, porque imagínense ustedes que uno no tenga ese apego y esa desesperación, que hay dirigentes políticos que están dispuestos hasta a matar por tener un cargo público. Y yo le decía al partido, si soy chévere, si no soy chévere. Y así lo pienso totalmente. Creo que uno madura también en ese tipo de decisiones y creo que uno tiene que pensar no en el público de galería, sino pensar en la historia, y eso es lo que he tratado de hacer durante todo este tiempo. Con respecto a lo que dices del apoyo de los partidos políticos a María Corina, recuerden que hay una plataforma unitaria. Esa plataforma unitaria está integrada por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular. Ahí está Proyecto Venezuela, Convergencia, COPEI, Encuentro Ciudadano, Causa R, Movimiento por Venezuela. Y creo que los dije los 10 en este recorrido que acabo de hacer. Todos esos partidos están respaldando a María Corina, pero indudablemente que hay matices. Hay matices porque hay niveles de desconfianza, y esa es la verdad. Hay niveles de desconfianza. María Corina ha dicho, yo no puedo poner en mi estado mayor a gente que creo que se comunica y que depende del régimen de Maduro, porque lo que discutamos allí inmediatamente lo va a conocer el régimen de Maduro. Entonces, a mí me parece que es una desconfianza lógica, pero creo que tenemos que ir más allá, que no en los espacios estratégicos, pero sí en los espacios operativos y de activismo hay que involucrar a todos. Y como algunos consideran que María Corina no va a hacer y que eso les abre a ellos una oportunidad, entonces no terminan de asentarse, para decirlo de alguna manera, no terminan de comprometerse, no terminan de activar, no terminan de salir. Entonces eso obviamente tenemos que revisarlo y yo creo que esto va a ir decantándose. Por eso yo le digo a los dirigentes políticos, y se lo digo a todos, hermanos, no te pongas a elucubrar acerca de qué va a pasar si llega o no María Corina al día de inscripción de la candidatura. Dedícate a Gana, dedícate a los 600K, dedícate a los comanditos y deja que haya una estructura que sea una estructura pequeña que tome las decisiones estratégicas, hermano, y listo. O sea, no intentes tú adelantarte y dar una opinión que no va a ser bien recibida, porque quien tiene que adelantarse y dar esa opinión en el momento adecuado es María Corina. A ella le corresponde el proceso de toma de decisión. Entonces, creo que cuando eso esté más claro, todos se van a involucrar con mucha más disposición. Pero la plataforma unitaria está formalmente apoyando la candidatura de María Corina. Recuerden que algunos partidos la apoyaron antes de la primaria, como Voluntad Popular, por ejemplo. Y Primero Justicia, que es el partido en el que milito, creo que está dando un buen testimonio. Primero Justicia tiene una buena estructura organizativa y esa estructura está totalmente ganada al trabajo en favor de María Corina. Hay otros partidos políticos
fuera de la plataforma, 20, por ejemplo, que obviamente es el partido de María Corina, que es un partido que tiene ciertas fallas en materia organizativa, lógico, es un partido más joven, pero que también está muy montado en todo. Así que yo creo que aquí lo que tenemos es que superar, es decir, con la participación de los partidos, entender que los partidos no van a ser suficientes. Son necesarios, pero no son suficientes. Entonces tenemos que lograr mucha participación de la sociedad civil para que podamos defender el triunfo que vamos a obtener en la elección presidencial. Y lo último que me dice de Rusia y China, lo tengo muy claro. El manejo geopolítico de Estados Unidos me preocupa. Me parece que está perdiendo Estados Unidos su preponderancia mundial por errores en su manejo geopolítico, en ese análisis, el caso venezolano. Yo soy pro Occidente, obviamente, yo soy producto de Occidente, todos somos producto de Occidente, estoy resteado con América y con Europa. Pero que eso no obsta para que podamos tener alguna relación con Rusia y con China, yo creo que es bueno tenerla. Y obviamente, si nosotros logramos el cambio político, no podemos pensar que de un día a otro vamos a cambiar lo que ha sido un proceso que lleva 25 años gestándose. Tendremos que establecer los límites necesarios. Por ejemplo, el hecho de que Cuba y Rusia estén involucrados en procesos de seguridad dentro del país, eso tenemos que revisarlo. Eso tenemos que revisarlo. No puede ser posible que nosotros permitamos, como lo hemos permitido en este régimen, que todo el proceso de identificación, de registros, de notarías, todo ese proceso lo llevan los cubanos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con extranjería, con salidas del país, en todo eso están los cubanos metidos. Entonces creo que a ellos hay que sacarlos de tajo y ver cómo llevamos un proceso de entendimiento que tienda a no que se vayan inmediatamente, pero sí a fortalecer la reoccidentalización de Venezuela. Gracias, Juan Pablo. Excelentes resúmenes nos has hecho y buenas respuestas, has cubierto los temas. Te agradecemos y, por cierto, está empezando a fallar un poco tu comunicación. Como no hay ninguna mano levantada, pues es el momento de despedir y de agradecerte y te tomamos la palabra para disponer de Benamérica al servicio del equipo de nuestra candidata presidencial, María Corina Machado. Con Muy mucho gusto, agradecido. hermano. Ahí está mi número telefónico. Oscar lo tiene. Otros pueden tenerlo. Yo estoy totalmente a la orden. Puedo conversar con el equipo de María Corina, con quien tengo excelente relación, gracias a Dios. Y si el candidato fuera el bolígrafo tendría excelente relación con el bolígrafo, con el que sea, porque creo que tenemos una obligación con el país que es salir de esto. Así que cuenten conmigo para facilitar esos procesos y que ustedes puedan ser aprovechados. Hay que aprovechar todo el potencial que ustedes tienen para que eso ayude en el objetivo que tenemos, que es ganar esa elección presidencial y que se operativice el cambio político en Venezuela. Así que un abrazo a todos ustedes. Gracias, Juan Pablo.